gente en el municipio que sigue trabajando y que está trabajando un montón. Y sobre todo esa gente que a mí me divierte muchísimo, que es la que investiga numeritos, datos, esas cosas. Te divierte porque te cuenta chistes, ¿no? No, bueno, no me he contado creo que ningún chisme todavía, o chiste, que las dos cosas me divertí. Las dos cosas me divertirían muchísimo. Yo dije chisme y chiste, las dos. Que Maga, si querés después contarme algún chisme, no tengo problema. Bienvenida Magalín Méndez. Ella es la encargada de la parte de estadísticas y datos del municipio de San Andrés de Giles y vamos a charlar con ella porque salió un informe de la Oficina de Datos sobre discapacidad en San Andrés de Giles. Bienvenida. Muchas gracias, como siempre, a ustedes por invitarnos. No, vos por traer datos, o sea, que siempre acá uno puede decir, opinar, pero con los datos es con lo que de verdad uno puede trabajar, ¿no? En definitiva. Exactamente, como decimos siempre, el dato es la foto de la realidad, guste o no guste, es una realidad. Y obviamente siempre de fuentes confiables y números, sobre todo a nosotros que nos apasiona. Nada de individualizar, nada de casos puntuales, siempre números. Y bueno, en base a eso podemos hacer diferentes asociaciones y demás. En este caso, el informe que presentamos ahora es el informe sobre discapacidad en San Andrés de Giles y se basa en la cantidad de personas registradas desde el 2021 hasta la actualidad que poseen CUD, que significa el Certificado Único de Discapacidad, como recién veíamos en la Municipalidad de Varadero, que ayudan por ahí a tramitarlo y demás. En este caso, queremos aclarar específicamente eso, que el informe se basa en estas personas que están registradas. Si hay personas que no están registradas, no están incluidas, obviamente, en este informe. Bien. Lo que hicimos fue contactarnos con el ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, y solicitarle algunos datos, obviamente previo al llenado de algunos formularios y demás, especificando qué información necesitamos, y nos respondieron bastante rápido, tardaron su tiempo prudencial, normal en la administración pública, pero una vez que nos llegaron estos datos, la realidad es que nos sorprendieron la cantidad de terminología que hay, la cantidad de cuestiones por ahí metodológicas que nosotros desconocemos, así que nos profundizamos bastante y bueno, es el nuevo informe que presentamos. Bien, en uno de los primeros resultados que arroja uno cuando empieza a leer el informe, ves cómo fue aumentando la cantidad de certificados del 2021 a hoy en día. Entiendo que también eso tiene que ver porque se fueron como incorporando categorías o estoy errada. Sí, no, se incorporan categorías y también se da mucha más información. Por ahí antes, ni bien se implementó el Certificado Único de Discapacidad, no se sabía tanto, entonces con la promoción de que la gente empiece a anotarse, sobre todo porque el certificado lo que te da son beneficios de parte del Estado, ¿no? Tanto en equipamiento como en asistencia, dependiendo de las diferentes por ahí deficiencias o diagnósticos que la Junta Evaluadora te especifica que se necesitan, el Estado debería, con el Certificado Único de Discapacidad, proveerte algunos servicios y herramientas para poder por ahí tener una mejor calidad de vida. Hemos escuchado mucho de este Certificado Único de Discapacidad porque ha sido un tema un poco polémico durante el año, claro. El trato a la discapacidad, ¿no? Pero también se explicó, porque se quiso hacer creer que había una explosión de discapacitados, regalar... No, es que cuando se empezó a investigar, empezó a crecer por eso, porque antes no había nada. Exactamente, aparte cuando nosotros recibimos estos datos, 819 CUDs hay hoy vigentes en San Andrés de Giles del 21 al 25 y lo que vimos nosotros es que es todo un proceso burocrático grandísimo, pero para especificar y justamente que no pase esto que decís vos, Marcelo, que dicen, se le da a cualquiera. Sí. No, hay una junta evaluadora que la componen 3 profesionales de diferentes áreas, donde se evalúa cada caso en particular. Esa junta evaluadora de alguna manera determina la condición de discapacidad. Después de eso vuelve a la junta evaluadora para poder determinar las prestaciones necesarias o el origen de la condición de salud. Bueno, un millón de otras cosas que sirven justamente para determinar y para cerciorarse de que esto sea una discapacidad real o que quien presente la documentación o la necesidad de tener el CUD sea realmente la persona que lo necesita, ¿no? Tenemos que hablar que en Argentina hay 1.900.000 personas con CUD y somos 50 millones de habitantes, o sea que no es mínimo, o sea, no es lo que te quería mostrar que era un despilfarro de plata. Y esto fue creciendo a medida que se fue conociendo, como vos contaste,
que la gente empezó a saber que tenía esta posibilidad, bueno, y fueron declarando esto, ¿no? Sí, además te da muchos beneficios, como decía, no solamente en equipamiento, por ejemplo, sillas de rueda, bastones, algunas prótesis para la vista y demás, sino también el acompañamiento terapéutico. Sí. Muchas obras sociales prepagas no lo cubren y eso es un gran error que se está sucediendo, pero la salud pública está cubriendo bastante con sus demoras y demás, pero acceden a esto al final, ¿no? Las personas que necesitan un acompañamiento terapéutico en el colegio, los niveles de, por ejemplo, de autismo, de esquizofrenia infantil, son altos, digamos, o sea, altos de acuerdo a la población con la que vivimos, ¿no? De 819 personas que tienen el CUD, 20 y pico corresponden a autismo infantil. Y estos niños que concurren a las instituciones, sea a una institución educativa o algún centro de día, que eso también lo determina la Junta Evaluadora si puede escolarizarse en una institución educativa o en un centro de día. Estos niños también pueden tener ese acompañamiento que necesitan si tienen el tramitado el CUD porque se lo facilita el Estado. Entonces no deja de ser una herramienta, ¿no? Yo estaba pensando que este año ADEA, que fue la primera institución que se ocupó de los capacitados, cumplió 25 años de trabajo. Yo sé que lo primero que hicieron fue una especie de censo, porque no sabían cuánta gente había con discapacidad. Y en un momento me dijeron que había unas 200 personas, que es una cosa así. Y así en la Ciudadela, ¿no? O sea, primero reconociendo, buscando la necesidad en la gente y después creando la institución, ¿no? Después tuvimos Aliwen y todo eso. Exacto, nosotros el otro día justamente nos juntamos con autoridades de Aliwen y de ADEA y nos contaban esto, que ellos habían hecho un relevamiento bastante precario, pero que necesitaban saber, aunque sea algún dato más o menos que se acerque a la realidad, y no pudieron contar con el dato exacto porque obviamente montar un censo y todo lo que eso significa para cubrir la población total es muy difícil, por eso nosotros también acudimos al ANDIS, por lo menos para tener un registro parcial. Y en primera instancia son los datos que tenemos oficiales, y ellas nos decían esto, que por ahí se sorprendieron con varios de los datos que hay relevados, pero que bueno, vienen del 2021 al 2025 claro. Estos datos, por ahí creció de manera exponencial y ellas no lo conocían, pero en principio está buenísimo tener una base de datos sobre esto y ojalá el día de mañana, y ellos nos lo plantearon, poder hacer este censo, poder encontrar la gente y poder implementar algo así para poder cubrir la totalidad y no solamente la parte que tenemos nosotros, que es lo del certificado único de discapacidad. Asumimos que hay un montón de gente, hay gente que no tiene CUD, que no está en este informe. Exactamente, las personas que no acá tramitaron... en Giles, digo, ¿no? Sí, sí, claro. Acá en Giles y a nivel país, digamos. Lo que nosotros estamos mostrando son las personas que hoy en día tienen vigente el certificado único de discapacidad. Y es la única realidad que podemos mostrar porque es el dato fehaciente, ¿no? En un organismo como el ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, no lo va a tener otro organismo más claro que ellos, ¿no? Así que, bueno, esto es la primera instancia donde relevamos estos datos. Bien, Magalí, ¿qué otros datos, más allá de saber la cantidad, qué otros datos fueron teniendo en cuenta, ¿no? ¿Cuál fue el interés de ustedes para analizar esto? Veo que hay, por ejemplo, de cobertura de salud, ¿cuáles son las coberturas que tienen? Sí, el alcance de las coberturas de salud varía también bastante en cuanto a, como les decía, si tienen obra social, si tienen el alcance por ahí o la posibilidad de tener una prepaga, quienes no tienen el acceso, yo ahora lo tengo acá, sí. El 51% de estos 819 casos CUD que tenemos tienen obra social, tienen el acceso a la obra social. Por lo tanto, está bueno el número, habla de que la mitad por lo menos tiene una asistencia de parte del Estado, pública el 20%, PAMI el 16%, programas nacionales o provinciales el 10% y la prepaga un 0,4% que acá en Giles nosotros tratamos de por ahí no mostrar los números porque es muy fácil individualizar, sí, claro. Entonces preferimos mostrarlos en porcentajes sobre todo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la cobertura de salud que se tiene, sea pública, sea un jubilado, un pensionado, está alcanzado por este CUD y bueno, y van a recibir los beneficios. También, por otro lado, lo que se muestra es el nivel de escolaridad, o sea, cuánta gente asiste o no asiste a establecimientos educativos, qué tipos de deficiencias tienen, si tienen más de un tipo de deficiencia, se caracteriza por ahí de otra manera, como les decía, las condiciones, si son congénitas, si son adquiridas, porque también quiero explicar a la gente que no solamente son relevadas las discapacidades viscerales o las discapacidades mentales, sino también personas que han adquirido una discapacidad por un accidente laboral, por un accidente automovilístico, se han quedado por ahí sordos de un oído por algo, bueno, eso también es considerado una discapacidad. Por ahí cuando nos juntamos con las chicas de ADEA nos decían, claro, a simple vista
vos no te das cuenta que una persona es sorda o tiene una disminución de la audición. Y sin embargo necesita el mismo requerimiento o el mismo equipamiento que una persona que por ahí tiene una discapacidad mental, motora, o hay personas que tienen varias discapacidades y deficiencias juntas. Y bueno, por ahí no te das cuenta. Y sin embargo tienen la misma posibilidad y el mismo derecho de recibir asistencia, ¿no? Sí, por supuesto. Después creo que otro tema que parece interesante es cuántas de todas estas personas tienen la posibilidad después de insertarse laboralmente, ¿no? También acá en esta comunidad. No sé si hay datos, me parecía que sí que había visto que había relevamiento de esos datos también. Sí, tengo. La condición de actividad. Siempre los datos en cuanto al trabajo son mayores de 14 años, porque son la edad donde se puede trabajar. La población que no trabaja es de un 74%, casi un 75%, es alta, y la población que trabaja es de un 25,8%. Es significativo, sí, pero en muchas ocasiones, como nos decían las chicas cuando nos juntamos el otro día, gracias al cupo de discapacidad que está regido por ley, se ha aumentado bastante, ¿no?, la incorporación de personas con discapacidades, cualquiera de ellas sea. Entonces, eso también está bueno porque por ahí hoy no se ve o no se visibiliza o no está cubierto, y ante mostrar un poco los datos, bueno, las empresas dicen, bueno, nosotros tenemos que incluir y cumplir con el régimen que nos pide la ley, y bueno, ojalá esta cifra crezca. Está desagregado también los datos en si son patrones, si son empleados, si tienen un trabajo por cuenta propia o no están registrados. Esos datos también están desagregados en el informe. Bien, sumamente interesante, porque pienso también ahí el cruce de datos entre aquellos que tienen algún tipo de discapacidad que antes lo hablábamos fuera de aire, pero hay discapacidades que te permiten a vos poder desarrollar alguna función y trabajar, y hay otras que la verdad es que no. Entonces está bueno ese cruce de datos de ver realmente cuánto es que hay personas con discapacidad que podrían estar trabajando y no hay espacios para que lo hagan, y cuánto es que de verdad siempre vas a tener un pequeño porcentaje de población que vas a necesitar asistir porque no va a tener la posibilidad de desenvolverse por su propia cuenta, ¿no? Sí, claro. Sí, aparte abrir un poco también el juego a que la gente entienda de qué hablábamos cuando hablamos de discapacidad, que nosotros cuando nos llegan estos datos, como les decía anteriormente, nos tuvimos que bastante desasnar de muchas cosas, por eso nos juntamos con quienes tienen el día a día, porque hay términos que por ahí suenan un poco crudos, crueles, pero lo que nos decían las chicas se llama así. Claro. Digamos, nosotros no sabíamos cómo nombrar la palabra discapacidad sin que se malinterprete. Y nos decían, no, se llama así, hay diferentes tipos de discapacidades, diferentes deficiencias, pero no lo queramos por ahí disfrazar de algo que después nos confundimos y demás. Existe una discapacidad y no por eso hay que hablar de la persona, ¿no?, sino que es una condición. Después la persona debe seguir siendo tratada como una persona, más allá de que sea discapacidad o no tenga ninguna discapacidad, ¿no? Total. Por eso lo de la inclusión laboral, lo de también la alfabetización, lo de la asistencia a las instituciones y demás, que eso también está obviamente desarrollado en el informe, que pueden acceder a través de nuestra página web, que está, nuestro Instagram, está linkeado ahí en la página. Bien. Así que pueden acceder, o si no, escribirnos y nosotros se los pasamos. Sí, porque está buenísimo, bueno, la gente que le gustan los datos, está buenísimo, está bien aclarado, especificado, ahí a mí vos me lo mandaste y estuve chusmeándolo, así que súper interesante. Bueno, ojalá la próxima que te veamos traigas más datos y estadísticas, Maga, a mí me encanta, porque realmente es eso, es la foto y nos pinta la comunidad que tenemos, y todo lo que entonces hay que trabajar para que podamos achicar ese porcentaje y que sea mayor la cantidad de gente que esté trabajando, incorporada en la sociedad, porque de eso se trata la verdadera inclusión, sí, ¿no? Sí, además también nosotros lo que tratamos siempre es de generar el trabajo conjunto con otras áreas, ¿no? Nosotros desde este lado brindarle los datos, después por ahí hacerle un tratamiento para desglosar y saber de qué se tratan o qué se está enfocando. Después las instituciones van a saber qué hacer con esta herramienta del informe, y obviamente a los tomadores de decisiones esto también es una gran herramienta para generar políticas públicas o poner el enfoque o la vista donde les parezca correcto. Tengo una pregunta, no sé si lo había visto en el informe, que tiene que ver con las edades, si los que mayoritariamente tienen el certificado es gente más joven, menores, o si también hay mayores. Si se puede distinguir por edades. Porque a veces pienso eso, que un mayor quizás fue perdiendo audición o tuvo un accidente, dice, bueno, ya está, es la vida, y no tramita nada. Y decís, quizás tenés que tramitar, y lo digo como aprovechar a la audiencia y decirle, por las dudas, chequeá.
Sí. Que sí tenés que... Sí, está desglosado, nosotros no lo incluimos en el informe porque por ahí era una información media densa de explicar, lo tenemos, de hecho podemos armar alguna pirámide o algo para ver dónde se encuentran las mayorías de las edades, digamos, Porque en los general lo certificados, pienso más pero sí. en los menores por la prestación, por la necesidad Claro. que tienen los padres muchas veces de Exacto. todas las terapias que tienen que hacer, etcétera, que eso, creo que a veces uno cuando va creciendo un poco se va dejando de costado, ¿viste? Como... Sí, además antes, recordemos que esto es desde el 21 al 25, antes por ahí una persona que perdía la audición, bueno, perdió la audición, ni idea. Cosas por, de la vida. Por un accidente o por lo que sea, o antes, no sé, una persona con un diagnóstico de esquizofrenia, nada, está loco, digamos, no se lo trataba o por ahí no se le daba la importancia que hoy se le da. De hecho, las chicas de Aligüen y de ADEA nos contaban que hoy en día hay muchos adultos con autismo que ellos mismos se están dando cuenta que tienen algunos síntomas que pueden encasillar en ese diagnóstico y van ellos a preguntar si por ahí el diagnóstico es si no. Entonces, por ahí antes no se daba tanta importancia, hoy por suerte sí. Hay un caso de una y ojalá que esto periodista cambie. hace poco. Lo vi. Más Julio Sí. Sano no había también en Más su Julio Sano, momento exactamente. compartido Exactamente. su condición. Exactamente. Por eso es que hoy, teniendo estas herramientas de que una junta evaluadora pueda diagnosticarte cualquier deficiencia que tengas o si necesitas algún tipo de prestación, está buenísimo que lo hagas y acercarse y averiguar por ahí a las instituciones que están más empapadas en esto, te pueden dar una mano. Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias No, por a venir, ustedes. siempre estás tan atenta. A Y ustedes, bueno, chicos. feliz año y nos vemos el año que viene con más datos. Exactamente, en ese camino vamos. Feliz año para ustedes. Gracias.